Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de capacitación docente, hoy con una exposición, una charla muy interesante que tiene que ver con algo tan habitual como es el uso de memes en la vida cotidiana, en este caso en la educación, en la secundaria específicamente, como método pedagógico. Yo voy a presentar a quienes van a exponer esta tarde-noche a través del CV. Voy a contarles un poco quiénes son. Primero les voy a presentar a Victoria Uccelli, profesora de castellano, literatura y latín, especialista en literatura infantil y juvenil, y actualmente está cursando la especialización en procesos de lectura y escritura en la UBA. Se desempeña como docente en los niveles secundario y terciario. Desde 2019 gestiona Astrolabio, un emprendimiento de juegos didácticos y talleres para docentes de lengua y literatura. Por otra parte, estamos con la presencia de María Bazán Lascano, es licenciada y profesora en letras y realizó la especialización en literatura infantil y juvenil en UNSAM. Tiene un diploma superior en educación, imágenes y medios por Flaxo y diploma superior en educación y nuevas tecnologías también en Flaxo. Asesora técnico-pedagógica del programa de educación a distancia también en Flaxo y es docente del taller 1 y 2 de diseño y producción de materiales didácticos digitales de la licenciatura en enseñanza con tecnologías digitales por la Universidad de la Ciudad. Un poco les cuento la idea. Van a presentar tanto Victoria como María, a hablar de la charla que amerita sobre memes como métodos pedagógicos en la secundaria, y después va a haber un espacio para preguntas. Así que Victoria y María, cuando quieran. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ya que somos poquitos, queremos aprovechar para invitarlos también a participar a través del chat, que nos cuenten un poco de qué área vienen, si son docentes, si están en ejercicio, si trabajan con memes, por qué les interesó la charla, si tienen experiencia trabajando con memes en el aula. Y bueno, nosotras vamos ahí mientras una expone, la otra va viendo el chat, así podemos hacer un poco más fluido el intercambio. La idea es presentarles un material. Mary, ¿compartís vos pantalla o comparto Sí. yo? ¿Compartís vos? Sí, sí. Bueno, Sí, comparto yo. dale. Segundito. Es bastante difícil dar una charla de memes sin un apoyo visual, obviamente, ¿no? Así que acá van a ver un poco. Nosotras venimos del ámbito de la literatura, entonces, bueno, la mayoría de los memes que van a ver son memes relacionados con la literatura, pero tratamos de poner obras que sean universales, cosa de que no, de que nadie se sienta que no entiende algún meme, ¿no? Le pusimos a esta charla los memes y la literatura en experiencia pedagógica en la escuela secundaria. Nosotras venimos desde 2019, venimos trabajando con este tema, nos empezamos a interesar por los memes como objeto semiótico y empezamos a investigar un poco la bibliografía que había alrededor, y después empezamos a llevar propuestas al aula a varios años de la secundaria, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires, para ver qué pasaba, ¿no? Los memes parecen, no sé si banales, pero da la sensación de que es algo con lo que convivimos todos los días, y cuando nos detenemos a observarlos y analizarlos un poco son muchísimo más complejos de lo que parecen. Entonces, la idea es hacer primero un recorrido un poco teórico de dónde viene el término y algunas características, y después contarle algunas experiencias que tuvimos en el aula. Sí. Bueno, vamos a empezar para charlar un poquito de qué es un meme, de dónde viene la palabra. Este es un término acuñado por este autor, que es Richard Dawkins, en 1976. Él es un biólogo evolutivo, en realidad no viene de los análisis culturales o sociológicos o todo lo que se encarga de los memes, sino que es biólogo, y la razón de que
empieza a investigar un poco esto, es que él dice que los memes se parecen a los genes, ¿no? Entonces ahí viene de un poco la idea del término, ¿no? Como meme en inglés, igual que gene, suenan parecido, y la idea de mimesis, ¿no? Que tiene relación con la memoria y con la imitación también, porque los memes tienden a imitar, tienen un componente de imitación. Y él dice que los memes son unidades teóricas de información cultural transmisible de un individuo al otro, de una mente a otra o de una generación a la siguiente. O sea, se comportan como si fueran genes, ¿no? Él dice, así como los genes pasan de una generación a la otra y hay genes más exitosos que otros, los memes son unidades culturales que pasan de una generación a la otra, algunos con más o menos éxito, algunos se replican más que otros. Pensemos que en 1976 él no está hablando de los memes de Internet, ¿no? Él se refiere a unidades culturales. Por ejemplo, él dice que la religión es un meme, que el matrimonio es un meme, que la monogamia es un meme, ¿no? Habla en esos términos, no se está refiriendo al meme de Internet. Más adelante otros autores van a empezar a ver que con el arribo de Internet y la velocidad de replicación, velocidad y posibilidad de llegar a miles y miles de usuarios, el meme va a tener otras características. Sí. Bien, ampliando un poco entonces el término, decimos que los memes son formas culturales en términos amplios, ideas, modas, en cuanto a la vestimenta, los rituales, ceremonias, costumbres, que se reproducen generacionalmente con estabilidades y variaciones. Hay memes más exitosos que otros y hay memes que son menos exitosos. Y evolucionan por un proceso parecido al de la selección natural. De ahí la comparación con los genes. Sí. Patrick Davison va a estudiar bastante tiempo después el concepto de meme y va a decir que, ya estamos hablando de memes de Internet, un meme de Internet es una pieza o parte de la cultura, generalmente una broma, que gana influencia a través de la transmisión en línea. Acá sí ya estamos hablando de los primeros memes alrededor del año 2000, y estamos ya en presencia de uno de los componentes fundamentales, dos componentes en realidad, uno que es la replicabilidad a través de la web y la otra que es el carácter humorístico. Los memes son inherentemente cómicos, ¿no? Cómicos, satíricos, hay una variedad de características, pero básicamente hay algo cómico ahí detrás. Sí. Bien. Son piezas humorísticas que requieren que tomemos distancia emocional. Además, la risa es social, compartida y nos permite mirar la realidad desde otra perspectiva. Si bien este meme, por ejemplo, que durante la pandemia, bueno, se hizo bastante el chiste durante la pandemia y todas las crisis que tenemos en Argentina, que los memes son lo que nos sostiene, ¿no? Lo que nos permite seguir viviendo en este país. Este meme surgió durante la pandemia, que decía quédense en casa pero hagan vida normal, y está el hombre agarrado del palo de la ducha como si estuviera en el tren, ¿no? Entonces, de alguna manera surgieron, y de hecho surgen memes, hay memes de todo tipo de eventos culturales que surgen casi inmediatamente después de la industria que no para de crecer en Argentina, es la del meme, claro. Sí. Ahí dice alguien. Sí, totalmente, totalmente. Si algo que podemos decir es que los argentinos somos creativos. Pero digo, respecto de circunstancias incluso que podemos considerar terribles, ¿no? Incluso a los pocos minutos, puede ser por ejemplo de un evento deportivo o de casi cualquier evento social. Perdón, yo me distraigo leyendo. Sí, están Había una muy compartiendo. buena. Claro, en Australia ya es el censo. Claro, de cualquier evento que esté tomando nuestra atención surgen memes, incluso si es un evento trágico o es un evento polémico. Y esto tiene que ver un poco con esta distancia emocional que requiere que tomemos, ¿no? Hay memes con los que nos podemos reír, hay memes que no. Eso es algo que también vimos en el aula cuando les pedimos a los chicos que nos contaron un poco cómo compartían memes, y era una de las evaluaciones que hacían, casi inconscientemente, antes de compartir un meme, si la persona que lo iba a recibir iba a sentirse ofendida o no por el contenido de lo que estaba contando el meme. Sí. Bien, algo muy importante en el área de lengua que nosotros trabajamos, que es que los memes son por excelencia objetos intertextuales, o sea, tienden a establecer puentes entre
dos textos, dos discursos, dos elementos. Para comprender no es necesario solamente conectarlo con otros objetos culturales. Por ejemplo, que reconozcamos que la imagen es de Bob Esponja, de una serie, de una película, una frase, etc. También es preciso ver cómo dialogan con esos objetos. Si lo hacen en tono de burla, de ironía, de parodia, de imitación, de exageración, de degradación. Ahora vamos a ver un poquito, cuando más adelante veamos los recursos. Ese es el chiste más importante del meme, ¿no? No en sí el objeto que está trayendo, porque hay veces que no reconocemos el objeto no, la referencia cultural, digamos, pero sí podemos ver de qué manera está estableciendo esa relación, y ahí hay algo del espíritu crítico, de la mirada crítica con la que se pueden mirar los memes y pueden servirnos como elementos para trabajar en el aula. Bien. 3 características súper sintéticas. Es muy difícil hoy en día definir qué es un meme y qué no. Siempre nosotros nos preguntamos, ¿un video solo es un meme? ¿Una frase solo es un meme? Es bastante inestable, ¿no? Y es muy cambiante, súper cambiante. Y incluso nos pasa mucho que los memes con los que trabajamos a principio de año, para dar ejemplos, por ahí no son los que tenemos que usar a fin de año porque quedaron muy pegados a algún evento cultural. El año pasado, por ejemplo, nos pasó mucho con la Copa América, que todos los memes que traían los chicos eran de la Copa América. Bueno, hoy eso quedaría completamente desactualizado, ¿no? Pero en términos generales podemos decir que son objetos culturales con una intención comunicativa, que tienen carácter humorístico sí o sí, y que son creados para difundirse por la web. Sería imposible pensar los memes hoy sin las características de la replicabilidad y la amplitud de usuarios que tiene la web. Sí. Bien, ahí entro en juego yo. Bueno, vimos algunas cuestiones más teóricas justamente para ir pensando, y lo conecto con lo que decía Vicky al principio, que si bien es algo que consumimos y que vemos a diario o que compartimos y quizás alguno de ustedes también produce, tienen complejidades y también son objetos interesantes, y por eso a nosotras particularmente nos interesa prestarles atención y ver qué está pasando, porque forman parte de las prácticas culturales en este tiempo. Entonces también hablan de la sociedad y de lo que pasa y cómo nos comunicamos y qué necesitamos para comunicarnos o para expresarnos. Bien, pero justamente para que no quede solo en ese ámbito, nosotras queríamos llevar esta propuesta al aula, empezar a problematizarlo, a sacarlo de la cotidianidad, pero para que encontrarle todos estos sentidos y poder compartirlos y poder trabajarlos específicamente en el aula. Entonces, conectándolo con algunas de las cosas que decía Vicky, bueno, son piezas discursivas, semióticas y culturales, forman parte de todo lo que compartimos, hablan de nuestras prácticas, de lo que hacemos y cómo lo hacemos, de qué, digamos, si alguien tuviera que estudiar nuestras sociedades a partir de los memes, sacaría muchísimas conclusiones, y tendría que encontrar también todas esas referencias históricas o coyunturales para explicar cómo vivimos y por qué lo hacemos de esa manera, ¿no? Pero a su vez tienen aspectos de la lengua y de la comunicación que están muy presentes en ellos, ¿no? Esto significa que más allá de que sean trabajados dentro del área de lengua de literatura o de comunicación específicamente, y podemos trabajarlos en otras áreas del conocimiento perfectamente, podemos aplicarlos, podemos utilizarlos, pero como la lengua está en todas partes y es algo que atraviesa también todas nuestras prácticas y es discurso, por eso decimos que está puesto en juego ahí. O sea, no es algo estrictamente más allá de nuestra especificidad del área. Por supuesto, la producción, el consumo y la distribución es eminentemente social, como veníamos diciendo, y también forma parte de un entramado de géneros discursivos, ¿no? Junto con otros géneros discursivos que utilizamos cotidianamente en la comunicación. Se incorporan los memes dentro de estos géneros discursivos con sus características bien específicas. Además, tenemos que decir que en la interpretación y en la creación y producción de memes se ponen en juego diversas destrezas y habilidades. Por eso decimos que no es algo tan sencillo como parece, sobre todo producir, que quizás no todo el mundo produce, que al principio es difícil. Y bueno, involucra, por supuesto, habilidades cognitivas, porque estamos trabajando todo el tiempo la síntesis, porque tenemos que generar una suerte de sinapsis para poder construir algo que tenga sentido,
Y por supuesto un montón de habilidades relacionadas con la alfabetización digital, que ya tenemos incorporadas, como la edición, o sea, utilizamos imágenes, editamos, hacemos collage, hacemos remix, hacemos mashup, o sea, utilizamos distintas técnicas que forman parte de toda de esa práctica que hemos incorporado con el acceso y la disponibilidad de programas, de aplicaciones, y que ya no son tan privativas, sino que justamente tenemos la posibilidad de utilizarlas en las mismas redes sociales. Bueno, todo eso tiene que ver con habilidades que las asimilamos, están naturalizadas, pero que si tenemos que tomar distancia, vemos que hay un montón de cosas que se ponen en juego, y por eso también es interesante trabajarlas en el aula. Bueno, y los conocimientos que se involucran son de todo tipo. En términos teóricos, ya las cosas que venimos diciendo y lo que vamos a ver también en relación con los recursos que entran en juego, simbólicos, esto tiene que ver con el capital, digamos, simbólico y cultural, y la enciclopedia con la que cada uno y cada uno venga, y el público destinatario, y prácticos porque efectivamente hacemos cosas con los memes y decimos cosas. Eh, Podríamos decir cómo hacer cosas con memes en vez de cómo hacer cosas con palabras, dando a Austin. Esto es muy de nicho de nuestra área, pero bueno, tiene que ver con que con los memes también decimos y hacemos cosas y esperamos también una reacción. Bueno, y otras destrezas que también se ponen en juego, por supuesto. A ver, voy a avanzar. Bien, entender cómo está hecho o cómo funciona en un medio específico, en el medio, un meme, nos permite, ahí ya pensando también como docentes, aventurarnos en producir memes a partir de X situación, X tema que queramos trabajar, ¿no? O sea, la producción de memes puede venir a posteriori del abordaje de una temática en particular. Por eso acá remarcamos específicamente algunas palabras como para ir pensando de qué manera podemos articular. Nosotras pensamos eminentemente en dos acciones, que son las de análisis y la de producción. Obviamente que esto supone después la de socialización, pero en términos de lo que ponemos en juego, tanto en el análisis como en la producción, se ponen en juego muchísimas habilidades. Entonces, para nosotras son como las más importantes y son las que hemos trabajado también en el aula. Entonces, analizamos memes o producimos también memes para problematizar, para descomponer, para desentrañar alguna cuestión. Todas las que hacía referencia a Vicky antes, o sea, quizás también puede ser una excusa para problematizar un tema que está en el aire, que está circulando, o analizar los memes que se producen a partir de esa situación coyuntural, ¿no? Y por qué funcionan de esa manera, qué es lo que genera esa inmediatez, qué necesidades se ponen en juego ahí, bueno. También para comprender, para cuestionar, para acercar, bueno, para polemizar. Pensemos en temas por ahí controversiales que también han suscitado la producción de memes. En todo hay algo, decimos, bueno, como que la realidad se vuelve metizable o memeable porque de alguna manera intentamos capturarla y explicarla de esa manera. Entonces también sería una razón por la que producimos, por la que consumimos memes, porque hay como una necesidad de poder darle un sentido a lo que sucede en muchos casos, y que la risa nos permite cierta catarsis para tomar esa distancia que decía Vicky y que no nos atraviese tanto, no nos abrume tanto la realidad. Bien, hay un autor que nosotras seguimos mucho porque la verdad que se acerca a nuestro pensamiento y al abordaje que tenemos respecto a los memes, que es Luis Martínez. Él tiene un artículo que se llama una aproximación retórica a los memes de Internet, de donde proviene esta cita. Es un artículo que, si no me equivoco, es de 2018. Sí. Que la verdad que a nosotras nos dio como bastante luz, o sea, nos sentimos muy cercanas porque no encontrábamos tanta bibliografía que tuviera este abordaje más retórico, que era el que a nosotros nos interesaba y que veíamos que había mucho potencial ahí. Entonces, entre muchas cosas que él dice y que es súper interesante leer, los artículos están en internet disponible. Bueno, él dice que tenemos que, para poder interpretar los memes, para poder también participar de alguna manera de esa conversación, además de todos los tipos de alfabetizaciones que venimos escuchando en estas últimas décadas y que se van incorporando, la alfabetización informacional, multimedial, la alfabetización digital, la alfabetización transmedia, bueno, sumamos una más que forma parte de ese mismo ecosistema que es la alfabetización memética, ¿no?
¿Por qué? Porque justamente como los memes son tan particulares y tienen, capturan, digamos, elementos que forman parte de esa cultura digital y que toman del lenguaje visual, del lenguaje audiovisual, distintas técnicas del lenguaje literario o de lo discursivo propiamente, bueno, no es tan sencillo a veces desentrañar los sentidos, interpretarlos. Entonces, y eso tiene que ver también con las comunidades a las que van dirigidos y lo que hace que podamos interpretar más o menos determinados memes y que también nos pone una distancia muchas veces con respecto a los memes que pueden consumir o producir los chicos y las chicas. eh, Porque obviamente tienen otro círculo por ahí inmediato cultural o simbólico y es otra referencia que nos puede resultar más o menos ajena. Pero bueno, es interesante pensarlo también en estos términos en cuanto a la alfabetización. Bien, esto que mencionaba antes de la conversación memética y tratando de representar esta idea de que muchas veces, seguramente, no sé si les ha pasado, que quizás vemos un meme y a lo mejor para entenderlo, porque hay algún aspecto, algún elemento, alguna figura de ese meme que reconocemos pero no terminamos de interpretar, por ejemplo, cuando hay memes muy relacionados con alguna información de actualidad, y a lo mejor no estuvimos leyendo los diarios, entonces el meme nos dispara hacia la fuente, ¿no? Y eso es interesante también. Y después pasa lo contrario, que es lo que decíamos, que frente a un hecho coyuntural se producen memes, pero están relacionados, entonces se establece ahí la intertextualidad. Y lo mismo con los consumos culturales. Hay un autor que es Omar Rincón, que estudia también mucho las prácticas, sobre todo de jóvenes, que hace unos meses sacó un artículo en el diario AR, que, bueno, el titular decía, digamos, vemos series para entender los memes. Un poco él hablaba mucho de los memes, perdón, de las series, pero empezaba con esta idea que con lo mismo que decíamos de la información aplica a otros consumos culturales. Y él dice un poco que los memes son un poco el saber ilustrado de este tiempo. Y es interesante también, porque la idea de ilustración, o sea, digamos, si tuviéramos que como descomponer, había muchas cosas para decir, pero está diciendo de alguna manera lo que señalaba un poco al principio de que forma parte de nuestra práctica, habla de cómo somos como sociedad, lo que hacemos, lo que no hacemos o dejamos de hacer. Y bueno, entonces tiene que ver con lo que ya naturalizamos. Así que está todo muy relacionado y esta idea de conversación memética. Y conectado con esto, con esta idea de qué están hechos los memes, bueno, acá tenemos un meme que hace, obviamente es una referencia literaria. Dicen que no hay que explicar los memes, pero bueno, por ahí no sé si, si todo el mundo tiene la referencia de Menelao y Paris y Elena, como que compartían un poco el amor, por decirlo de alguna manera. Y Se bueno, refiere entonces, a París, sí. claro, a Helena de Troya, ¿no? Que Elena de es Troya. raptada, claro, que estaba casada con Menelao y es raptada por París, no vamos a meternos en la discordia que hay ahí, y entonces está este meme que ya tienen un tiempo de circulación los memes, ¿vieron? Este meme de Bugs Bunny circuló un montón durante mucho tiempo y después llega un momento en el que caen, ¿no? Tienen un pico y después caen. Como el de Osvaldo Laporte, necesito tal cosa, llegó un momento que yo no podía ver, abrías Instagram y había 18 memes de Osvaldo Laporte y después cayó, ya hace varios meses que no lo vemos más. Sí. Con esta idea de, bueno, tenemos, ¿no? De lo comunista, compartimos la mujer. Bueno, es un meme ñoño literario, ¿no? Es un meme de Sí. nicho, digamos. Sí, pero bueno, ahí está lo que mencionábamos, y bueno, ahí está la cuenta que recomendamos, se llama Memoria Literaria, que si no la conocen se las recomendamos mucho. Pero bueno, esto de que está relacionado con lo de los genes, de la durabilidad, la fecundidad, o sea, la posibilidad de que por ahí hay memes o imágenes macro, o cierto tipo de memes que de golpe reviven y se actualizan en coyunturas diferentes y contextos diferentes, y eso también es interesante porque sirven a ese propósito comunicativo. Así que es como bastante variable. Y bueno, traemos a otro autor también de la teoría literaria, que es Genet, pero porque, bueno, él escribe una obra que se llama Palimpsestos, donde define tipos de relaciones transsexuales,
está pensando específicamente en textos, en la relación entre distintos textos, sobre todo literarios, pero es una teoría que aplica diría yo, a todos los tipos de lenguajes culturales y producciones culturales, porque aplica al cine, aplica a la fotografía, o sea, no es algo necesariamente literario. Y a nosotros nos pareció operativa para pensar en el meme justamente, y por eso de ahí mencionábamos que no es el único del que habla de intertextualidad, pero trajimos esta idea de intertextualidad, que justamente es uno de los tipos de relaciones que él explicita en esta obra, junto con la hipertextualidad, que también está bastante relacionada con los memes por la parodia, pero más allá de los nombres, lo más importante es pensar que el meme sí es eminentemente intertextual, como decíamos, y básicamente siempre hay al menos dos discursos que entran en juego, al menos dos, porque puede haber muchísimos más. Un discurso que está de base, que podríamos decir que es como el hipotexto, y hay otro discurso que lo invierte o propone una interpretación alternativa, es decir, que toma distancia por ahí de ese discurso de base, pero hay algo de ese primer discurso que sirve a los propósitos. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en algunos memes que se utilizan mucho, fotogramas de Los Simpson, en donde hay escenas específicas que no importa si no viste el capítulo, vas a captar otras cosas, pero hay escenas específicas que son operativas para decir cosas, junto con otros elementos y componer un meme. Entonces, eso es un poco lo que a nosotros nos parece interesante de Genet para pensar justamente en los memes. Y entre las características estables, habíamos mencionado lo del carácter netamente humorístico, si bien puede haber efectos distintos en los memes, hay memes que son más reflexivos o que nos llevan a un lugar distinto, que no nos van a hacer reír, pero en todo caso a lo mejor pueden estar como en la línea del humor negro, o que nos dejan pensando, nos descolocan un poco. Pero en general esta idea de descolocar es muy propia del humor, entonces por eso decimos que hay de base un componente humorístico. Lo intertextual y la hipertextualidad que mencionaba con lo de la parodia, que es uno de los recursos que vamos a explicar. Después, esta idea de composición estructural, en donde hay elementos constantes y elementos variables combinados. Por ejemplo, podemos encontrar imágenes en donde no haya texto y, por ejemplo, solamente haya un collage y eso sea un meme. Decimos que estos tipos de memes son memes como más sofisticados, donde se trabaja mucho sobre la imagen y va finamente dirigido a quien pueda interpretarlo. Por ejemplo, los memes de Ameo no son siempre tan claros. No, Y nunca trabajan son mucho claros, con... creo. No, nunca son claros. Nunca son claros, claro. Sí, y siempre hay controversia porque algunos dicen, uy, ahora estás haciendo un meme sobre como política, ¿no? Porque obviamente hacen memes más controversiales con lo coyuntural. Entonces, cuando tira para un lado, a los del otro lado, por decirlo de alguna manera, y muy simplista, se quejan y al revés. Pero bueno, buscan provocar eminentemente, entonces juegan con eso, pero no utilizan texto, hacen collage. Y después encontramos las combinaciones más frecuentes, que son las de texto e imagen, y el texto puede estar sobre la imagen superpuesto, puede estar arriba, puede estar abajo, combinaciones diversas que nos encontramos. Y en general, como vimos en algunos ejemplos, hay imágenes que se llaman imágenes macros, cuando ya se reutilizan muchas veces y lo único que varía es el texto, ¿no? Y eso le va a dar el sentido y va a convertir el meme en otra cosa. Tienen este carácter, entonces va variando. Y en estos casos hay variabilidad de ambas, del texto y de la imagen, y pueden combinarse diferente, no hay constancia. Bueno, y la naturaleza retórica, que ahora vamos a ir a esos recursos, justamente porque presentan estos recursos retóricos y también paródicos, por ejemplo la hipérbole, la comparación, la ironía, que son los que admiten numerosas realizaciones, o sea, de acuerdo a la temática o al tópico que sea predominante en ese medio. Y de esta manera te dejo el pie. Bueno, nosotras, obviamente, como llevamos agua para el molino de la lengua y la literatura, y queremos pensar en... Vimos que se repetían con insistencia 4 recursos, 2 que son recursos retóricos, que seguramente si son de lengua los van a entender, y si no, seguramente en algún momento de su vida los vieron, pero van a ver que se ven en casi todos los memes, son muy recurrentes y son muy sencillos. Además, por eso trabajamos también con estos.
que son la hipérbole, la exageración, la hipérbole, la comparación, la desacralización y la descontextualización. Después trabajamos algunos otros, pero estos son los que más observamos y que más éxito nos dieron trabajando en el aula. La hipérbole básicamente es una exageración, ¿no? Es un recurso humorístico en realidad, no es que es un recurso propio de los memes, es un recurso del humor que se explota muchísimo en los memes, que básicamente es una exageración, ¿no? Por ejemplo, que está mostrando todas imágenes medievales, ¿no? En donde hay personajes que están siendo claramente apuñalados y que prácticamente no reaccionan ante esta situación de muerte, y el texto dice: para este punto me siento como un personaje medieval desinteresado mientras lo asesinan violentamente. Hay un contraste, ¿no?, entre lo que está, entre la situación de muerte y la inmutabilidad de los personajes que están siendo mostrados. La hipérbole se ve muchísimo en los memes, en cualquier tipo de memes, no tienen que ser memes literarios, nada más. Sí. La comparación es quizás uno de los recursos más fáciles de entender, que también de alguna manera tiene una exageración, una hipérbole, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando se lo mostramos a los chicos, no todos saben que es Frank Kafka, el de la imagen, ¿no? Y entonces, pero funciona igual el meme, y que justamente Frank Kafka es el autor de la Metamorfosis, y que, o sea, digamos, en Instagram está mostrado así como un personaje pulcro, y en persona es una cucaracha, ¿no? Es un insecto. Bueno, hay un nivel básico de interpretación que es ¿no? Que funciona la comparación, y la comparación, para eso hay que saber también que Instagram es una red social en la que las cosas aparecen pulcras y hermosas, no hay lugar para la fealdad. Pero en otro nivel, si nosotros les decimos o estuvimos trabajando con la Metamorfosis, este meme adquiere otro nivel muchísimo más sofisticado, ¿no? En Instagram, en persona. Hay una exageración también, ¿no? De cómo sos en Instagram y cómo sos en la vida real. Hay una oposición así bien exagerada. Sí, y justamente en relación con eso, digamos, en un meme puede haber una combinación de recursos, digamos, diferentes. No es que acá nos concentramos como cierta predominancia, pero sí, efectivamente puede haber, no es que solo hay una comparación, sino que vamos a encontrar una combinación, como en este caso. Claro, acá están también combinados músicos. Este meme circuló un montón, el meme del perrito, ¿no? Músicos del siglo XX y músicos en el siglo XXI. Fíjense que acá, por ejemplo, la comparación en la hipérbole, sobre todo la hipérbole, están funcionando en la imagen, no en el texto. Eso también lo analizamos. La imagen es hiperbólica, ¿no? El perro agrandado, todo musculoso, con el pelo largo, y el otro que no solo tiene un gorrito y está con la compu, no tiene instrumentos, sino que además está llorando, ¿no? Hay una exageración en toda la composición. Se compara y se exagera. Fíjense que detrás de todos estos memes lo que hay son críticas también, ¿no? Hay una crítica a la banalidad o a la banalidad, no, a la superficialidad de Instagram, hay una crítica a la composición musical a través de instrumentos que no son musicales, ¿no? Bien, y acá vamos a ver dos recursos que en realidad no son retóricos, son paródicos, que también se usan muchísimo en el humor, son quizás los dos recursos más usados en el humor, lo pueden ver desde La pistola desnuda hasta Mickey Vainilla, o sea, están en casi todas las cosas que hacen humor, están estos dos recursos, que son la desacralización, que consiste en quitarle el lugar sagrado que tiene algo, no es necesariamente, acá pusimos un ejemplo religioso, pero no es necesariamente algo religioso, ¿no? Algo que la sociedad tiene en mucho, y de repente el meme viene a derribarlo de ese lugar sagrado. Y la descontextualización, que consiste en hacer intervenir un elemento, algún objeto que no tiene que ver, una manera, un vocablo, algo que no tiene que ver necesariamente con ese contexto, para generar risa, ¿no? Entonces, esta es una imagen que circuló durante la pandemia. No me importa quién sea tu papá, esta reunión es ilegal. Bueno, el papá justamente es Dios, ¿no? Es la imagen de la última cena de Da Vinci. No solo se está desacralizando la religión, se está desacralizando también un objeto cultural tan venerado como es Da Vinci, la obra, ¿no? Tan venerada, esta obra es famosísima. Y está, bueno, aludiendo un poco a la idea de que las reuniones de más de 5 personas, no me acuerdo en qué momento cuál era el número, es ilegal, está la policía en un contexto que en la policía no existía. Bueno, acá están combinadas la desacralización y la descontextualización. Bueno, nosotras somos muy fanáticas de los memes de Sor Juana, porque por alguna razón hay muchos memes de Sor Juana, no sé, de Sor Juana y de Poe, pero sobre todo nos fijamos en los de Sor Juana. Sor Juana, que es una figura que adquirió mucha relevancia en los últimos tiempos, impulsada por la mirada feminista, ¿no? Muy difícil ser feminista en la época de Sor Juana, bueno, ella lo dio todo en ese sentido.
Y este es un meme que seguramente lo habrán visto no solo en ámbitos de literatura, ¿no? Esto de que un personaje dice algo y a alguien que decimos, no sé, el editor, un amigo, alguien le dice, no, no puedes poner eso, ¿no? Entonces, ponle, no soy adivina, gilipollas, si te gusto, llégame, pero Sor Juana, la censura, ¿no? Hay una desacralización. Y entonces ella ahí dice su famoso poema: salgan signos de la boca de lo que el corazón arde, que nadie creerá el incendio si el humo no da señales. Y fíjense además cómo está trabajando acá, esto es algo que también trabajamos, pero bueno, por temas de tiempo no vamos a poder desarrollar. Fíjense cómo hay un recurso del cine que es el enfoque progresivo en la mirada, ¿no? Que es algo que vemos en el cine, es como un chan, 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 ¿no? Faltaría la música y como que hay un close-up en los ojos. Y es justamente una monja, ¿no? Diciendo, no sé, Vina, gilipollas, o sea, no voy a enterarme, si no me decís que te gusta, no me voy a enterar, no. Y con palabras soeces también, ahí tiene que ver un poco también la descontextualización. Bien, nos queda pendiente hacer una tesis sobre Sí. los memes y Sor Juana, ya llega. Bueno, siempre me quedo riendo después de ser Juana porque me encanta. Bueno, ahora la idea es presentar brevemente algunas ideas de que hemos trabajado también en las clases de lengua y literatura, por supuesto de manera resumida, pero también para contarles casi a modo de secuencia, que les pueda servir a ustedes también como una referencia. Así que les vamos a presentar 5 ideas. Y de paso les contamos, algo que es interesante hacer antes de empezar a trabajar con memes, y nosotros lo hicimos, es poder sondear cuáles son esos consumos culturales o consumos de memes específicamente, y con qué objetos culturales se relacionan. Entonces, algo que nosotros hicimos fue hacer como un cuestionario con Google Form, para preguntarles primero, bueno, si producían memes, si consumían memes, qué tipo de memes, como para ir también conociendo a nuestro público antes de proponer una actividad con memes. Porque también porque es interesante y porque nos da un punto de partida, casi como si fuera un diagnóstico, sin serlo, pero para saber justamente por dónde estamos yendo. Entonces eso es una primera actividad que nos resultó bastante productiva, que hicimos al comienzo y que también nos daba esto que decía Vicky, ideas de si compartían o no, por qué, o en qué circunstancias. O sea, hicimos varias preguntas para ver si les daba pudor o no, si tenían algún reparo, si les daba lo mismo, si compartían o no, o sea, si era parte de su cotidianidad. Después les propusimos, antes, fíjense que todavía no llegamos a una actividad concreta del área, ¿no? Estamos haciendo progresivamente distintas cosas hasta que después vamos o anclamos específicamente en la actividad. Pero esta idea de poder socializar memes que ellos y ellas hayan elegido, o sea, pedirles que justamente después de indagar un poco en sus consumos, bueno, compartan en un Padlet, por ejemplo, memes que les gusten, que les interesen, que, no sé, no importa, o sea, que tengan de referencia y que quieran compartir. En función de esos memes y de tenerlos en exposición, les hicimos algunas preguntas para que pudieran reflexionar, ya desde otro lugar. Ahí hicimos una primera aproximación para que empezaran a tomar por ahí distancia respecto de esos memes. Entonces les preguntábamos sobre su construcción. No usábamos estas terminologías que venimos diciendo ahora, o sea, la idea era plantearlo de manera sencilla. Bueno, ¿qué ven? ¿Cómo están armados? ¿Qué elementos aparecen? Hay fotos, hay elementos de cine, hay elementos, no sé, de obras, ¿cuáles son esas referencias? ¿Qué ven? ¿Cómo están dispuestos los elementos, ¿no? Para hacerlos pensar en relación con la estructura, ¿no? Sin traer la teoría todavía. Y bueno, que pudieran justamente tomar instancia y reflexionar. Sobre las figuras, no era la idea de decirles, bueno, hay una, sino indagar, bueno, ¿qué pasa acá, ¿no? O sea, con preguntas sencillas para que después pudiéramos llegar justamente a eso. Luego, algo que también les propusimos hacer, bueno, esta consigna de elegir una imagen para representar una frase. Entonces, les dábamos una frase de ejemplo, en este caso, ojalá que el 2021 sea mejor que el 2020, por ejemplo, porque estaba como situada también en ese momento coyuntural.
Y les ofrecíamos dos imágenes macros o imágenes muy usadas también en memes, que sobre todo eran muy expresivas. Entonces tenían que elegir entre esas dos, o esas tres, ya no me acuerdo si eran dos o tres, las que, eh, las que les parecieran más acordes para complementar con esa frase. Entonces era interesante porque ahí ya estábamos introduciéndonos más en la producción sin todavía estar produciendo y al mismo tiempo estábamos pensando sobre la construcción y sobre lo que habíamos visto antes en los otros memes, pero haciendo una descomposición. Entonces, que fuera claro para ellos, bueno, acá hay un texto, acá hay una imagen, bueno, ¿cómo cobra sentido y qué efecto produce? ¿Es lo mismo esta imagen con el texto, el mismo texto? Que esta otra imagen, bueno, ese tipo de comparaciones que ayudan también a ver qué efecto me producen y por qué al momento de elegir qué digo, cómo lo digo y qué imágenes utilizo tiene sentido y no da lo mismo y no es tan sencillo hacerlo. Después, ahí sí ya empezamos a entrar a la actividad propiamente literaria. La idea era que presentarles memes para dialogar con lecturas literarias. Trabajamos con literatura fantástica en este caso, que es un género que es muy proclive y eh, muy interesante para trabajar con memes. Eh, Quizás por las características del género, por la ambigüedad, por un montón de cosas en donde sitúa al lector en un lugar o en otro. La verdad que las producciones, por lo menos las que han salido, han sido muy interesantes. Y bueno, y en este caso lo que hicimos fue presentarles memes que hicieran referencia directa a cuentos que habían leído, para que pudieran ahí sí establecer la intertextualidad y poder justificarla. ¿Por qué? O sea, ¿dónde estaba la intertextualidad y por qué o de qué manera se presentaba? Y por último, después de todas estas actividades que involucraban, digamos, operaciones de análisis y de descomposición, les pedimos que sí, efectivamente, produjeran memes. Pero para poder darles un marco de referencia y que no fuera tan difícil, porque no todos y todas tenían práctica en producir memes, les facilitamos una serie de plantillas. Que esto es algo que recomendamos, porque es como el meme, si no es como producir un meme, es como estar en una hoja en blanco y bueno, aquí escribo. Si no anclamos en algo, puede ser muy difícil hasta que adquirimos la práctica. Entonces, una opción es darles plantillas o darles las dos opciones, plantillas, y quien quiera salirse de las plantillas y producir algo distinto, también lo puede hacer. En este caso, el trabajo fue sobre Pájaros en la boca de Samantha Schweblin, y bueno, les dábamos justamente a elegir imágenes sin texto y tenían que reponerlo para generar justamente esta intertextualidad y la conexión con el cuento que habían leído, de acuerdo a aquellos que en lo que querían hacer hincapié. Ahí no lo dejábamos con bastante libertad. No sé, Vicky, si quieres agregar algo más respecto de alguna de estas. No, yo creo que por ahí estamos medio en tiempo para ver si Ok. quieren hacer alguna pregunta. Pensé que Bien, quedaba. Ah, ahí está, faltaba una diapositiva, claro. Sí, era la última, pero quería por ahí, sí, que en realidad esto es como, ahora es lo último. Que esto sirve, es un poco como una orientación para cualquier área. Acá no tiene que ver con lo literario. Sobre qué detenernos, tanto para producir como para analizar o para pensar una actividad en la que incorporemos memes, ¿no? ¿Cuál es el tema convocante de ese meme que vamos a pedir que produzca, vamos a producir o vamos a analizar? El propósito, esto que veíamos, bueno, pretende informar, persuadir, explicar, hacernos reflexionar, enseñar, concientizar sobre algún tema, empatizar. Digo, por ejemplo, concientizar los memes que tienen que ver con cuestiones de la crisis climática o con el tema de los humedales, por poner algo, ¿no? ¿Qué efecto o qué reacción? Esto que decíamos antes, ¿qué es lo que quiere generar? ¿Qué quiere ese meme que yo haga después de verlo, ¿no? ¿Qué recursos? Y ahí eso tiene que relación con los recursos que vimos. ¿Con qué recursos se logra ese efecto, ¿no? Buscado? ¿A quién le está hablando principalmente? Independientemente de que nos llegue, ¿cuál es su destinatario, o sea, directo? Ahí hay algo más de la pragmática, pero, o sea, más allá de que lo consumamos, que lo recibamos, ¿a quién le está hablando? Y va a tener que ver con la interpretación y con la lectura que podamos hacer si formamos parte de esa conversación, ¿no? ¿Con quién o qué polemiza? Esto puede tener que ver con temas, con figuras de relevancia.
Y por último, y no menos importante, y no necesariamente que esté en este orden, pero si vamos a hacer una actividad con memes, ¿por qué sería interesante hacerlo o decirlo con un meme, a lo que queramos hacer, y no de otra manera? O sea, para que no termine siendo un recurso o una herramienta el meme que no tenga un sentido, ¿no? Entonces es ubicar el meme o la actividad de memes con un sentido claro. Bueno, el meme, si nos permite, es la mejor alternativa para hacer esto que queremos hacer. Si lo es, porque ¿cuál sería la diferencia con otra propuesta? Eso, cuestiones como para reflexionar al momento de plantearnos una secuencia o planificar una clase con el uso de memes. Y ahí sí terminamos. Bueno, muchas gracias Victoria y María por la exposición. Ahora abro el diálogo también, está el chat, pero también si quieren hacer alguna pregunta, voy a romper el hielo yo. Tiene que ver un poco con la recepción también de los alumnos, por ejemplo, cuando se encuentran con estos memes. A veces, seguramente les pasa, nos hacen gracia algunos memes que por ahí presentamos en alguna clase y ven que el alumnado no se ríe porque por ahí el significado es diferente de ese significante o lo tomaron para con otra mirada. ¿Eso cómo se van desenvolviendo? ¿Cómo es la recepción? ¿Cómo van entendiendo también el juego entre lo que puede mostrar el docente y lo que puede recibir el alumno? Sí, yo creo que primero hay que tratar de salir un poco la idea de que todos los memes, o sea, no sé, memes que a nosotras nos hacen matar de la risa, como el de Sor Juana, por ahí a ellos no, claramente, porque las referencias que tenemos son otras. Sí hay un espacio interesante para, por ejemplo, cuando les armamos el material sobre cuento fantástico, les presentamos un meme que habíamos hecho para uno de los cuentos de La Noche Boca Arriba de Cortázar, y ellos o sea, lo veían pero no lo entendían porque no habían leído el cuento todavía. Entonces ese meme estaba ahí como una portada, como una incógnita, y cuando terminamos de leer el cuento les dijimos que volvieran al meme para ver si ahora lo entendían, y ahí les resultó gracioso. Era un meme que igual estaba utilizado con, no me acuerdo qué personaje, un conductor de la tele, ahora no me acuerdo, yo tengo menos televisión argentina de aire, ni de aire ni de nada, no, pero bueno. Hay también a veces que admitir que hay cosas que a nosotros nos dan la risa, es cultural y es etaria también, ¿no? Hay cosas que a nosotras nos dan risa y que a ellos no. Nos ha pasado también que cuando ellos producen memes, es como entre ellos se matan de la risa, y muchas veces los alentamos también, les gusta como elegir cuál es el mejor meme de los que crearon ellos y demás, y a veces la verdad que los que eligen para nosotras no son los mejores, ni mucho menos, pero bueno, también hay que respetarlo. Y también nos exponemos en el sentido de que nosotras hacemos memes y les mostramos que el proceso memético, de producción memética, es complejísimo, y que a veces los memes que hacemos no terminan siendo cómicos o no terminan teniendo el efecto, pero también los llevamos para que vean que es un proceso. Así como trabajamos con la escritura como proceso, trabajamos con la creación de memes como proceso. Y hay veces también que nos ha pasado que han subido memes que hemos tenido que pedirles que por favor nos expliquen cuál era el chiste. Bueno, y después, a partir de eso también vienen indicaciones de por favor no se vayan al pasto, porque se han ido mucho al pasto con las cosas que suben. Entonces, después de esa primera experiencia que tuvimos, fue la primera indicación a la hora de compartir memes era, bueno, suban memes que se puedan compartir en el aula en horario de protección al menor, digamos, ¿no? Porque subían cada cosa que, por favor, información que no queríamos tener sobre nuestros alumnos, sobre todo los chicos más grandes, los de quinto año. Eso se iban bastante al pasto, pero bueno. Es la impunidad del meme también. Sí, sí, totalmente. Es como que vos abriste esta puerta, ahora báncatela. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Gracias. Acá hay una pregunta. Sí. Sí. No, Leo, la pregunta, quería saber cuál fue la reacción de los padres y madres de los grupos. ¿Les llegó alguna devolución? ¿Contaron algo acerca del trabajo de sus hijos e hijas? Como para tener una respuesta. No nos llegó absolutamente nada. Tratamos de, no sé si es porque no les gustó y no les interesó, porque los adolescentes miran que uno les pregunta ¿qué hiciste en clase hoy? Y la respuesta es nada, ¿no? ¿Qué hicieron en la escuela? Nada. Bueno, los memes que se ve que caen también en esa categoría, ¿que hiciste? Nada. No nos llegó. Igual nosotras tratamos, siempre que trabajamos con memes, tratamos de también nosotras no irnos al pasto, a pesar de que es una línea muy delgada y que nunca sabes qué sensibilidad puede ir del otro lado, es súper delicado, uno se juega un poco.
así como también nos jugamos cuando llevamos cierto tipo de lecturas, ¿no? Pero la verdad es que por ahora no hemos tenido comentarios, ni tampoco de directivos, lo cual también es un montón, ni de supervisores, nadie, por ahora nada. No, no hay censura. No, por ahora no. Bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Si hago vivo. Me quedó rondando el tema de transmedia, que es un concepto interesante también desde el punto de vista semiótico, que, no sé, me hicieron acordar a este noticiero falso uruguayo, Tiranos Temblad, que un poco juega Sí, con qué bien. transmedia. Eh, Más o menos cómo lo desarrollan para explicar el meme, con estas diferentes concepciones en la construcción de un meme. No sé si lo trabajaron, el concepto de transmedia. En realidad en el aula no, o sea, no con los chicos y las chicas de nivel secundario, pero sí forma, o sea, yo además en la materia en la que doy clases, también hablo, que son docentes, entonces también hablo justamente de los memes, porque con la misma idea de que puedan tener la oportunidad de trabajar o sea, otra alternativa para armar una propuesta y tiene que ver, si hablamos en términos de que son prácticas de la cultura digital, formas de lectura y escritura que son de este tiempo y que tienen características muy particulares. Esto que mencionaba antes de las técnicas que se ponen en juego, el remix o el collage, que en realidad son técnicas de las vanguardias artísticas y que se incorporan también en una práctica más popular, y eso es interesante porque hoy hay como una combinación, casi como se vuelve algo más horizontal y no tan, digamos, ceñido a una institucionalidad. De hecho, pensar que los memes también es esto de llevarlos al aula está como ese riesgo de escolarizarlo en el sentido negativo, de decir, bueno, de que pierdan la frescura, ¿no? De que el meme entonces empieza a estar como en un espacio más fijo o con propósitos que le hagan perder su frescura, y eso también es un desafío a la hora de trabajar en el aula. No nos hemos por ahí metido tanto en la relación con lo transmedial, pero por supuesto que, a ver, podemos establecer esas conexiones también cuando hablábamos de, bueno, que las series derivan también un montón digamos, los memes se vuelven micronarrativas también, desprendidas de esas series, eh, que de alguna manera terminan ampliando, contando, pero también se pierden porque, digamos, si no me llega, no, es como eso es algo que el carácter efímero, ¿no? Que hoy está, mañana no está, y también la posibilidad de que te llegue o no te llegue. O sea que es muy como que hay cuestiones que son culturalmente más amplias, y hay otras que tienen que ver con, sí, con lo que a cada uno le interesa, pero también con que te llegue o no te llegue, y eso también a veces hasta depende del algoritmo, y eso también es interesante porque, digo, ¿cuántas cosas recibimos en las redes sociales que tienen que ver con nuestro comportamiento digital, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿no hay también eso no tendrá incidencia en, bueno, en esto, en qué meme yo consumo o no consumo? Porque hay alguien que está decidiendo sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, es como otro tema de tesis, ¿no? Pero otro tema aparte para pensar, pero que a mí me parece interesante con la idea esta de ramificar o de pensar la cultura más en términos rizomáticos, que hoy no la podemos ubicar como en ningún lado, y a la vez está y no está. No sé, creo que hace poco yo le había compartido, vi que una noticia de que habían hecho una exposición de memes en un museo, que ahora no me acuerdo cuál museo, y yo decía, qué loco eso, porque es como ponerle un lugar fijo a algo que es movimiento. Pero a la vez es una forma de que permanezca y de estudiarlo. Entonces, Institucionalizarlo también, claro, que eso a veces institucionalizarlo. Claro, sí. cuesta. Como Sí, que darle un carácter. Banksy, claro, como decir, bueno, traigo de Banksy, digo, bueno, pero no sé, pero digamos, pasa Mm, eso, entonces es como que convive la Biblia del Calefón. Hay un poco de sí, todo en eso, sí. sí, y mi pregunta iba un poco ligado a eso, porque es una gran herramienta para la educación, para enseñar, pero también eh, pienso que ustedes que vienen estudiando el meme relacionado con la literatura, deben encontrar, ¿no?
todavía un tabú en ciertos sectores, por ahí más reacios a utilizarlo como método de enseñanza. ¿Eso tuvieron así como cierta recepción del ámbito académico, de si es usado o es tomado como una herramienta por ahí un poco con menos valor? ¿Eso todavía sienten que está presente? Y a mí no me pasó, pero sí me dijeron, bueno, ¿qué pasa con los memes con esto del meme utilizado para hacer bullying, ¿no? Como que hay ahí, eso me lo han planteado algunos docentes cuando llevé la clase específicamente, me dijeron, bueno, y en ese caso, y bueno, ahí sí hay como que intervenir, porque está esto que decíamos de los límites y el humor negro, pero también, ¿qué estamos haciendo con el meme, no? O sea, ahí hay un propósito, bueno, hacemos este meme con un propósito de por eso es importante desentrañar, y no es que todo, o sea, digamos, sin llegar a decir no, sí entender el marco en el que se utiliza el meme y para qué cosas. También el meme puede ser ofensivo, pero y también puede ser utilizado en microespacios en donde entre los chicos y las chicas eso contribuya a algo que no queremos o sea, como a enfatizar cuestiones que no queremos fomentar. Entonces ahí yo creo que eh, está bueno llevarlo como problemática y si vemos que eso ha pasado o que pasa, bueno, decir, como frenar y ponerlo, digamos, ni decir que no pasa, ni decir, bueno, no, sino, bueno, ¿qué está pasando con estos memes? Empezaron a circular estos memes que, no sé, se burlan de algún compañero o una compañera, bueno, no sé, que por ahí eso sirva a lo mejor como disparador para entender que no es algo banal, justamente, y que tiene efectos en las personas y que, bueno, que hay que tener cuidado, porque no todos los temas son, como decíamos antes, tan receptivos para unos y para otros, y bueno, forma parte de esos riesgos. Pero creo que en la escuela sí hay que hablar de estos temas, o sea, porque nosotros entre adultos, bueno, decimos, está bien, esto me cae mejor o peor este meme, pero ya cuando se involucran otras cosas, creo que sí. No sé, Vicky. Sí, sí, no, por eso, dos cosas iba a decir. Por un lado eso, que también por eso también ponemos la advertencia por escrito de que los memes que tiene que compartir o producirse tienen que ser memes aptos para todo público, digamos. Y sí se trabaja con esto de que los límites del humor negro pueden terminar hiriendo susceptibilidades, entonces hay que tener cuidado con eso. Y respecto a lo que decías de que si se considera un objeto que no es, no sé cómo dijiste, como que es No, para desde ciertos los ámbitos, sectores más claro, esos ámbitos conservadores por ahí. académicos, claro. Nosotras por lo menos nos manejamos seguimos muchas cuentas de las cuales recomendamos dos, que son memes borgianos y memepedia literaria. Uno es un chico argentino que Mary lo entrevistó para Infobae hace un mes más o menos, ¿no? Un poco más, un poco menos. Sí. Y el otro es una cuenta mexicana. Seguir esas dos cuentas ya te pueden dar la pauta de que para entender ese tipo de memes hay que tener un nivel de sofisticación enorme. Y ahí te das cuenta de que los memes, no, obviamente que puede haber memes recontra banales o memes ñoños o memes, no sé, el meme que te manda tu tía abuela que tiene 80 de que hoy sea un feliz día, no sé qué, esas cosas medio quiche por ahí. Pero hay también memes, y hay muchos memes de nicho, ¿no? Hay memes de química, memes de física, memes de matemática, que uno no los entiende. El meme de nicho también me parece que da la pauta de que, no, de que es un objeto a tener en cuenta de manera seria, ¿no? Que Sí, los memes son cosas serias, sí. sí, sí. Hay unos memes de ciencias sociales, creo que también en Instagram, Sí, que también Sí. hay son muy memes sofisticados. muy Eh, sofisticados. Hay sí, memes de todos los nichos, de todos los nichos. Entonces, basta mirar un poquito de eso nada más para ver también que es como el humor de Lelutier, qué sé yo, no se puede decir que no hagan humor. Es un humor súper sofisticado que hay que tener cierto nivel cultural para entenderlo, ¿no? sí, 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 tal cual. Bueno, Victoria, estamos ahí pasados un poquito. Victoria y María, les agradezco mucho por la charla, por la exposición. La verdad que es un recurso muy interesante y debería ser utilizado más en las aulas y también los propios alumnos. Así que les agradezco nuevamente por la charla y también les agradezco a quienes participaron como oyentes. Gracias a ustedes y gracias por Gracias. sumarte y escucharnos pacientemente. Sí, muchas gracias. Gracias, que tengan una buena semana a todos y a todas. Igualmente. Chao, Chao, chao. chao. Adiós.